Nos referimos a Su Excelencia Dr. Carlos Mesa, quien tiene a su cargo la conferencia de cierre Democracia y Desarrollo, Retos para América Latina. Un fuerte aplauso, por favor. Quiero comenzar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, a su presidente, a su principal organizadora, a todo el equipo que ha hecho posible estas dos extraordinarias jornadas. Me toca una tarea compleja, difícil, que es hablar después de la presentación que han hecho los candidatos a la presidencia de Panamá a esta sala, a empresarios connotados, a ejecutivos de empresa connotados y al propio país, a Panamá. Porque las dos jornadas han marcado una interesante paradoja y una interesante construcción de ideas en las que hemos tenido una mirada crítica sobre la realidad del país, una mirada prospectiva y una propuesta de futuro al año 2025 hecha por esta propia asociación, y una jornada en la que 5 candidatos han jugado dos roles. 3 candidatos que esperan realmente ocupar la presidencia del país y 2 candidatos que saben que no la van a ocupar. Y ustedes habrán podido apreciar perfectamente la diferencia de enfoque. Habrán podido apreciar perfectamente la naturaleza de cada una de las presentaciones. Una parte de ellas sobre las propuestas, sobre las promesas, sobre los compromisos, y la otra parte desde la perspectiva de la crítica, desde la perspectiva del posicionamiento, en este caso gremial, o desde la perspectiva académica y ética que permite el saber que tú puedes plantear con mucha más claridad las cosas que quien tiene que jugar un doble rol de aceptar ciertas insuficiencias, pero plantear propuestas que puedan, de alguna manera, en el celofán de las propuestas, olvidar o hacer olvidar aquellas cosas sobre las que hay que rendir cuentas de lo hecho. En ese contexto, ¿cuál puede ser el papel, el rol de una persona que, como yo, no soy nacional de Panamá, soy extranjero y expresidente de mi país y debo guardar ciertas formas, pero no hasta el punto de edulcorar mis palabras y hacerlas absolutamente insuficientes? Creo que el papel puede ser la mirada desde afuera de cómo he interpretado la lectura que ustedes hacen de su propio país. Empezaré por decir que encuentro un elemento común, que lo he vivido en Bolivia y que se vive en los países de América Latina. Una gran capacidad autocrítica que a veces se acerca al nivel de la autoflagelación. Es decir, es lógico que así sea. Las perspectivas que uno tiene sobre sí mismo son mucho más duras que las que a veces se merece. ¿Qué quiero decir con esto? Depende del lugar en que uno esté. ¿Cuán bella es mi esposa? ¿Comparada con quién? ¿Con Angelina Jolie? No le va a ir muy bien. ¿Cuán terrible es la situación del país? ¿Comparada con qué? ¿Comparada con la realidad de un país como el mío, que tiene un nivel de pobreza del 40% y un nivel de pobreza extrema del 20%? Probablemente me dirán ustedes, el consuelo no me sirve. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una realidad que es un elemento complejo para ustedes. La realidad que todos aceptan de que Panamá tiene un crecimiento sostenido que está en su promedio por encima del 6%. Y que ese crecimiento sostenido marca indicadores económicos, si no buenos, aceptables y para algunos espectaculares. Esa realidad plantea una evidencia. Desde el punto de vista económico, ustedes saben que quien ocupe la presidencia a partir del 1 de julio, me parece que es, a partir del 1 de julio no va a cambiar en esencia absolutamente nada.
ninguno de los tres candidatos tiene una propuesta macroeconómica o una propuesta de orientación sobre las líneas fundamentales del desarrollo y de la planificación del país que sean diferentes de lo que fue la administración del presidente Torrijos y de lo que fue la administración del presidente Martinelli. Pero ustedes saben también que esa realidad, esa evidencia, constatación de un manejo macroeconómico que se mantiene en un rango de razonable responsabilidad y de un crecimiento que no amenaza con disminuir en el tiempo corto, es absolutamente insuficiente para lo que la sociedad panameña está demandando. Y lo que la sociedad panameña demanda se parece mucho a lo que demandan las sociedades latinoamericanas de nuestras naciones que viven en diferentes rangos de democracia. Espero poder hacer algunas consideraciones sobre ello en los próximos minutos. Que en el caso de ustedes, en la otra punta del extremo político e ideológico, se parece mucho a los desafíos que tienen los países, por ejemplo, que forman parte del ALBA. Hay un parentesco entre Panamá y los países del ALBA, uno pensaría que ideológicamente no hay ninguno. Desde el punto de vista de la concepción del poder, desde el punto de vista de la reproducción del poder, desde el punto de vista de la perspectiva de futuro, tienen mayor parentesco del que uno podía suponer. Y la preocupación está en el rango de institucionalidad democrática, construcción de democracia cualitativamente razonable y desde la perspectiva de una nueva mirada ética que parece estar cayéndose en pedazos. Esa mirada ética tiene que ver con la política y con lo político. El gran problema que enfrentan países con cifras macroeconómicas muy buenas y con una sensación, me gustó mucho la mención que usted hizo sobre la autocomplacencia a la que hacía referencia la Corporación Andina de Fomento, que se llama un Banco de Desarrollo para América Latina porque ha crecido mucho, es que una sociedad que tiene indicadores económicos positivos siente realmente o percibe y cree que su bonanza, la situación en general buena que está atravesando, no plantea discusiones de fondo sobre las cuestiones de fondo. En otras palabras, las posibilidades de votar por una candidatura que te ha dado un bienestar material, más o menos debatible, ese es un tema que la subjetividad de cada uno discutirá, no tiene caso, y que en consecuencia el debate no puede centrarse electoralmente en institucionalidad y comportamiento ético porque la autocomplacencia ganará en la elección. Eso puede ocurrir o no. Puede ser que se reproduzca ese poder o no se reproduzca ese poder, pero los rangos de voto tienen más que ver con esa sensación subjetiva que con la discusión estructural de aquello que va mal en el sistema democrático. Y esa es una de las dificultades que enfrentamos países que tenemos que evidenciar bonanza frente a deterioro institucional cuyo costo no vamos a pagar mañana, pero que inevitable e incuestionablemente vamos a pagar en un tiempo mediano, más probablemente temprano que tarde. Esta lógica obliga a los sectores de decisión de una sociedad a proponer y plantear un cambio de comportamiento individual y colectivo. Pero planteémonos si esto es posible sobre la base de nuestras percepciones desde los sectores políticos y económicos en los que estamos. ¿Qué es lo que hemos vivido hoy día, en la tarde de hoy, particularmente aquí? La construcción de una escenografía política, la posibilidad de que lo que ustedes han escuchado sea algo que ustedes creen, la certeza de qué es lo que cada candidato iba a decir antes de escucharlo, el escepticismo absoluto sobre la mayor parte de lo que han dicho. En el fondo,
el escepticismo ha marcado de manera dominante a este grupo de personas que ustedes representan y que son personas de la élite panameña y que son personas que cuestionan la política y eventualmente han hecho una sinonimia entre los protagonistas de la política en el país y el hecho de la construcción política como concepto, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué podemos esperar de los políticos? Lo que hemos escuchado. Uno de los aspectos que ustedes habrán notado, y que lo he vivido yo mismo cuando fui candidato, es que los políticos en una campaña electoral son extraordinarios para plantear el qué, pero son muy malos para decir el cómo. Si ustedes se preguntan la cantidad de cosas que hemos escuchado, ¿cómo se aplican? ¿Cómo consigues tú la seguridad alimentaria? ¿Cómo? ¿A través de qué proceso de transformación en la inversión pública? ¿A través de qué mecanismos que generen una aproximación directa a quienes están produciendo y no tienen las condiciones adecuadas de producción? ¿Cómo logras tú la construcción de un número determinado de escuelas si tú no le has planteado, no voy a decir al votante en un spot publicitario o en una cuña publicitaria, sino a quienes pueden entender la propuesta, cómo vas a reformular tu presupuesto, que es la hoja de ruta, la bitácora sobre la que vas a trabajar la transformación? Y entonces, en general, uno tiende a decir, esto es parte de un ritual que se hace cada 5 años, que tenemos todos que vivir para poder construir o reproducir el sistema democrático. El presidente de esta organización dijo algo que me pareció muy valioso como concepto. El criterio de que tú no puedes establecer una relación entre gobierno y ciudadano como la relación que construyes entre empresa y consumidor. Tienes que generar una relación de el gobierno o el Estado y el ciudadano como una relación de servicio al ciudadano. El ciudadano no es tu cliente. Y este es un aspecto fundamental que nos plantea el debate sobre lo esencial de la política. Y aquí creo que hay un peligro del equívoco. El peligro del equívoco es que supongamos que los políticos, por definición, responden a intereses espurios y que no se puede esperar de los políticos otra cosa de la que vemos de ellos día a día. Si no recuperamos la política como una actividad superior, si no entendemos que la política es el único instrumento posible para la construcción de una sociedad mejor, no podremos transformarla. Yo no comparto necesariamente la idea que planteó uno de los candidatos aquí esta tarde, que decía que invertir una cantidad determinada de millones de dólares en sostener a los partidos políticos era un gasto insulso. Si el Estado no respalda a los partidos, ¿quién los respalda? ¿El ciudadano común? Sí, solamente. ¿Tenemos una estructura de costumbre de aporte del ciudadano al partido al que pertenece? Si los partidos no tienen un respaldo político, ¿cuál es la posibilidad de que los fondos que recauden sean fondos espurios, sean fondos de blanqueo, sean fondos de narcotráfico? Ahora bien, vamos a construir partidos. ¿Los partidos responden a ese desafío? No, no responden. Eso quiere decir que por definición hay que excluirlos del circuito y dejarlos a su suerte. Si nosotros no recuperamos la política en la lógica de un Estado que la respalda, en la lógica de ciudadanos que se comprometen con la política y la hacen posible, y si no entendemos que hay un matrimonio imprescindible entre construcción y concepción técnica, tecnocrática y aplicación política, no hay ningún proyecto técnico, por brillante que sea, que funcione para un Estado si no pasa por el tamiz de la política.
La ejecución de un proyecto técnicamente bien diseñado se hace a través del ejercicio político y de la decisión y la voluntad política de llevarla a cabo. En otras palabras, la tecnocracia no puede pretender funcionar sin la construcción política de las decisiones que son la razón de ser de los partidos y que son la razón de ser de la estructura de la democracia. En ese concepto, en ese contexto, la construcción democrática debe hacernos, no debe hacernos olvidar que el objetivo de un partido es conseguir el poder. El trabajo de un partido es lograr el poder, mediante el voto, por supuesto, mediante la convocatoria a los ciudadanos. El objetivo de un partido es ejercer el poder y el objetivo de un partido es reproducirse en el poder democráticamente con alternancia en el mando. Esos objetivos no son ilegítimos. Esos objetivos no son parte de la angurria personal de los individuos que buscan construir su éxito propio a través de la política. Esos son objetivos esenciales sobre los que se basa la construcción de la búsqueda de objetivos para una sociedad mejor. Lo que está en discusión es ¿para qué quiero hacer política? Y obviamente ahí entramos, no aquí, en cualquiera de nuestros países, en preguntas de fondo. Es decir, ¿cómo distingo este legítimo objetivo de la ilegítima construcción del objetivo? ¿Cómo hago que se separe lo grande de la política de la miseria de la politiquería? Pero si no tenemos claro que la política es un elemento fundamental que debemos tomar para nosotros como sociedad, no vamos a entender esa terrible situación equívoca de todo lo que tiene que ver con la política o con el ejercicio político y con los políticos apesta. Porque entonces llegamos a la conclusión de que la esencia del mecanismo que construye democracia está mal. Pero no está mal porque funciona mal, sino está mal porque es malo. A fuerza de repetir, es que esto es política. ¿Qué quiere decir? Es que esto es una porquería. No. Creo que es clave que distingamos una cosa de la otra. Porque si no la distinguimos, tenderemos en general a desconfiar y a hacer imposible los procesos de transformación. Me temo que ninguno de ustedes cree que ninguno de los candidatos que tienen posibilidades de ganar la elección va a llevar consigo propuestas que cambien la lógica de la política. Y me temo, y esto es lo peor, que probablemente aquí y en Bolivia y en Ecuador y en muchos países puedan tener razón. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estamos viviendo un momento en el que los valores esenciales de nuestro comportamiento individual y colectivo no están funcionando bien. Y aquí entro en lo que me parece fundamental y que a veces olvidamos. Desde la perspectiva del ejercicio de la democracia, hay tres fases que garantizan que la democracia existe o que demuestran que no. La legitimidad de origen, voto transparente, equilibrado y justo. Legitimidad de origen que en países donde el autoritarismo manda está en debate, porque la legitimidad de origen que hace 15 años tenía que ver con cortes nacionales electorales o tribunales electorales transparentes, hoy día no tienen que ver exclusivamente con ello. Porque casi todos nuestros países, salvo excepciones, garantizan elecciones razonablemente limpias en términos de la administración del voto. Pero lo que no se garantiza es la igualdad de oportunidades a los partidos, el uso indiscriminado del poder desde el gobierno, la posibilidad de que todos accedan con las mismas posibilidades a mandar su mensaje, los elementos de persecución o amedrentamiento al votante antes de la elección, es decir, la manipulación del proceso electoral previo al día del voto, que está en general garantizado. Sea como fuere, paso número 1,
legitimidad de origen. Paso número 2, legitimidad de ejercicio. No basta con haber recibido el voto popular, uno tiene que ser consecuente con el ejercicio de ese mandato a partir del respeto a las instituciones, a partir de los poderes separados e independientes entre sí. No voy a hacer ninguna consideración sobre ello porque ustedes la han hecho y los expositores que estuvieron los 2 días anteriores las han hecho sobreabundantemente. ¿Cuáles son las dificultades que ponen en cuestión la legitimidad de ejercicio? Y el tercer mecanismo es la legitimidad de objetivos. La legitimidad de objetivos quiere decir espíritu democrático de largo plazo, decisión y capacidad de aceptar la alternancia en el mando, decisión de aceptar el pluralismo político en igualdad de condiciones, garantía de largo plazo de ese proceso. Pero en el otro lado estamos los ciudadanos. Está cada uno de nosotros. En ese otro lado está la construcción de una idea que no parece lo suficientemente clara en América Latina. Aquí se trata de un pacto entre ciudadano y Estado. El pacto básico, histórico, que todos conocemos, es el tributo. Yo, ciudadano, me comprometo a tributar para que tú, que vas a representarme en la administración del Estado, garantices 2 cosas: una buena gestión de administración del Estado y la devolución de mi tributo en los beneficios que requiero para vivir adecuadamente en comunidad. Ese pacto implica derechos y deberes. La parte segunda es la que menos nos gusta. No solamente por el tema de los impuestos, que por supuesto a nadie le gusta pagar. Y por eso hay que construir estructuras suficientemente eficientes para que aquel que no le gusta pagar sepa que si no paga su costo va a ser mayor que si paga, cosa que en América Latina también está en debate. Pero el punto clave aquí es, hemos construido en la región la lógica de que el Estado me lo debe todo, de que el Estado me debe dar salud, me debe dar educación, me debe dar seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no le debo nada. Yo tengo el derecho de transferirle al Estado todas las responsabilidades y no tengo ningún deber con el Estado. Es que no pagas impuestos. No pago impuestos porque tú te los vas a robar. Y esa es una coartada maravillosa, porque el argumento de que no pago impuestos porque tú te los vas a robar, en el fondo es una coartada para no pagar impuestos, independientemente si tú te los robas o no te los robas. Es decir, no puede ser que ese pacto esté envenenado a través de argumentos que rompen tu lógica de construcción de ciudadanía. Los latinoamericanos no tenemos una conciencia de ciudadanía, de responsabilidad ciudadana. Los latinoamericanos creemos que nuestra responsabilidad termina en la puerta de nuestra casa. Si hay un hueco en la acera, esa es una responsabilidad del Estado, municipal o central. Si yo tengo algún problema que tengo que resolver a partir de una necesidad pública, esa necesidad me la tiene que cubrir el Estado. Si hay un prójimo mío al que yo pudiera ayudar y no ayudo, ese no es mi asunto. Es decir, el concepto de la solidaridad, el concepto de que yo soy responsable para con los que reciben menos, existe porque no tenemos una conciencia ni individual ni colectiva del sentido ciudadano, que comienza por el cinturón de seguridad, que comienza por no tirar la basura a la calle, que comienza por no estacionar en doble fila, y que en general somos muy buenos para criticar cuando aparece un taxista que no cumple las normas, pero bastante suaves cuando tengo urgencia y estoy necesitado de hablar en el teléfono celular a pesar de que mi auto está a 80 kilómetros por hora. ¿Eso qué significa? Significa que el ciudadano transfiere todos los males a los políticos. Los políticos en Panamá y en Bolivia y en Chile y en Argentina son hijos de la sociedad de la que han producido, de las que han venido. Es decir, los políticos panameños son panameños, no han venido de Uganda, ni de Ghana, ni de Suecia, son de Panamá. Es decir, son hijos de esta sociedad. Y me temo mucho, y aquí discúlpenme si puedo ser algo excesivo, que la mayor parte de los políticos que han gobernado este país
vienen de las élites de las que ustedes forman parte, como en el caso de mi país. Es decir, estamos criticando la cleptocracia, estamos criticando la ineficiencia, estamos criticando la falta de sentido de inversión social a quienes fundamentalmente son parte de las élites que han manejado este país. Y lo que vale para Panamá vale para la mayor parte de los países de América Latina. ¿No somos conscientes de que hemos producido esos políticos? ¿No somos conscientes de que hay una relación directa que tiene alguna insuficiencia básica de la que somos responsables como sociedad, particularmente como élites? Con excepciones, se podrá discutir, porque uno podrá decir, recuerda tú a aquel jefe de Estado que era de origen popular, no importa. ¿Quién lo acompañaba? ¿Quién definía la tecnocracia de ese Estado? ¿Quién definía el gobierno desde el punto de vista de la hacienda pública? Y verán ustedes que es muy difícil encontrar en la línea de los últimos 50 años que nadie de las élites haya formado parte de esas estructuras de poder. Que por supuesto, en algunos casos hicieron cosas muy interesantes y en otros casos hicieron cosas execrables, pero que no están desligados de nosotros, de nuestra estructura de formación. Uno de los problemas que yo encuentro en América Latina, más en Centroamérica, pero no poco en América del Sur, es una fuerte influencia de una formación académica vinculada sobre todo a los Estados Unidos. Lo cual no me parece mal, porque como dijo algún candidato, tiene Estados Unidos universidades de rango mundial. Evidente. El peligro está en que mi tránsito, voy a poner el caso de Panamá y ustedes me disculpan, sea de un barrio residencial de la ciudad de Panamá al aeropuerto de Tocumen, a la ciudad de Boston, a la ciudad de Nueva York, a la ciudad de Washington, a la ciudad de San Francisco. Terminados mis estudios, vuelvo al aeropuerto de Tocumen y vuelvo a mi zona residencial. ¿Qué conozco yo de la idiosincrasia, de la cultura real, de la vida objetiva de los panameños de a pie? Soy un excelente técnico, soy un excelente profesional, tengo una lógica impecable desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos o de la econometría, pero no necesariamente tengo un vínculo de percepción del día a día, salvo el que tengo como empresario manejando una empresa que tiene una cantidad de empleados que trabajan para. Es decir, ¿qué conozco de los valores profundos de mi pueblo? Lo digo para Panamá y lo digo para mí mismo en Bolivia. Una de las cosas que me tocó y que no es distinta a lo que vivimos en mi país es cuando se habló de los elementos sobre los que debemos construir nuestro ideal. En general se habló de elementos vinculados a las sociedades desarrolladas. ¿Se ha hecho una pregunta sobre cuáles son los valores intrínsecos que debemos recuperar de los méritos de la sociedad panameña? El juega vivo, creo que le dicen ustedes. ¿Ese puede ser el valor? Sí, lo primero que se nos pasa a la cabeza es el juega vivo. Es decir, ¿realmente ese es el único aporte a la construcción de una sociedad del pueblo panameño? Por supuesto que no. Por supuesto que creo que hay una minusvaloración de aquello que se puede recoger de la experiencia cotidiana de la sociedad panameña, que te plantee posibilidades de futuro. Típico en mi país. ¿Cuáles son los valores más importantes de lo boliviano? La comida, sin duda. El folclore, definitivamente. Pero no estamos hablando de ello, estamos hablando de el sentido de responsabilidad ciudadana, la capacidad de solidaridad, el sentido de complementariedad o comunitario, por poner algunos ejemplos. No he escuchado en los 2 días anteriores ninguna referencia a los valores intrínsecos positivos que pueden hacer de lo panameño un elemento de construcción de valor. Lo cual, ¿qué genera? Genera una cierta lógica de que hay una insuficiencia básica, esencial, genética en nuestros países. Ahí tengo yo mis diferencias y eso tiene mucho que ver con la mirada fuertemente anglosajona de nuestra formación intelectual, que la entiendo. Comentábamos en el almuerzo, algunos de ustedes habrán leído a Weber y habrán leído en Weber la lógica de
la mirada del cristianismo capitalista del siglo XVIII frente al catolicismo retrógrado y mercantilista latinoamericano? Sí y no. Supongo que no es gratuito que España haya sido la primera potencia del mundo 2 siglos de la historia. Sí, ahora nos toca vivir el dominio de los Estados Unidos como primera potencia mundial. Sería absurdo, sería chauvinista decir los valores de ese mundo no son. Por supuesto que son. Por supuesto que el modelo democrático británico, por supuesto que el sentido de responsabilidad ciudadana, por supuesto que el equilibrio y los balances existentes entre los poderes del Estado en los Estados Unidos son elementos extraordinariamente importantes. Lo que me preocupa es un cierto ninguneo subjetivo y objetivo sobre nuestras posibilidades, sobre aquello que podemos recoger de Panamá. Pero no solamente para la crítica de la cleptocracia, sino para aquellos aspectos que nos permitan pensar que hay valores que vale la pena rescatar y recuperar para el futuro. Vuelvo sobre la reflexión en torno a las élites. Los empresarios de hoy, aspecto general, empiezan a hablar de algo fundamental que se llama inclusión social. Este es un salto cualitativo importante que probablemente hace 10 años o 15 no estaba en la mente del empresariado. Me temo, sin embargo, que todavía el concepto de inclusión social es un concepto abstracto, que no está inserto en nuestra lógica. Es decir, que inclusión social no es un pilar complementario e imprescindible, porque si no el discurso suena cojo. Cómo un candidato, como un empresario, como un ciudadano de bien o una ciudadana de bien van a prescindir de la idea de la inclusión. Pero de ahí a asumirlo como parte fundamental del proyecto político hay una distancia. Mi impresión fue que el candidato sindicalista que habló esta tarde recibió los aplausos de ustedes por una razón básica, porque ustedes saben que no va a ser presidente. Si ustedes supieran que va a ser presidente, probablemente no lo hubieran aplaudido. Y esto es lógico, porque hay una colisión de intereses. Pero hay ciertas cosas que uno debe entender, y este es el proceso de la modernidad del pensamiento, que se convierten en elementos prácticos. Se ha dicho varias veces en estos 2 días. No solamente por razones morales y éticas, sino por razones prácticas. Si un país es desigual, no crece con la misma velocidad. El argumento es técnico. La base es ética. Y la base ética no va a cambiar, pero el argumento técnico nos da una razón para quienes hemos sido formados en la lógica de costo-beneficio, que es una lógica, por cierto, muy occidental de comprender las cosas, legítima por otra parte. Pero que, a lo que voy, la construcción de un proyecto histórico de nación debe comprender un par de cosas fundamentales. Lo digo con cierto conocimiento de causa porque me tocó llegar a la presidencia como producto de la crisis y la implosión del sistema de partidos en Bolivia. Esa crisis y esa implosión se dio porque los partidos dejaron de ser estructuras de representación genuina para convertirse en máquinas electorales. Porque los partidos garantizaban un par de cosas fundamentales. Reproducción indefinida del poder en un triángulo, habían 3 partidos, igual que aquí en los 3 candidatos que se han presentado, y por supuesto no estoy en ningún caso tratando de hacer una analogía, simplemente hago la referencia, que garantizaban gobernabilidad, sí, a un costo vinculado a garantizar que el poder quedaba cerrado en una estructura muy pequeña. Si tú no oxigenas el sistema de partidos, tiendes a ahogarte e inevitablemente las presiones sociales irán creciendo hasta un punto insostenible. Eso puede tardar 1 año, 2, 5 o 10, pero el camino parece irreversible en la medida en que tú no seas capaz de responder a esas demandas, de responder de verdad a esas demandas. Hay una diferencia entre el adorno, entre la cereza a la torta y la masa de la torta. Si la inclusión social es la cereza de la torta no va a saber con inclusión social. La inclusión social tiene que ser esencial a la masa de la torta.
Y creo que ese es un salto que todavía no se ha dado en Panamá. Es decir, estamos en la transición positiva del discurso a la visión objetiva de que eso es realmente imprescindible. Me daba la sensación, puedo estar equivocado, de que los candidatos principales se sienten mucho más cómodos en la explicación técnica, económica, competitividad, logística, Canal de Panamá ampliado, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, cuando entran al ámbito social, al ámbito de la inclusión, la comodidad está simplemente en lo evidente, salud, educación, etcétera, pero no había respuestas estructurales, salvo la respuesta oficial que tiene que ver con las transferencias condicionadas o bonos o subsidios. Pero no quiero desviarme del tema principal. El tema principal es: el sistema de partidos no solamente tiene que construir institucionalidad democrática, imprescindible, y un tema que se ha subrayado con suficiente claridad en estos 2 días como para que yo abunde en ello. Eso está fuera de discusión. Tiene que construir mediación genuina, tiene que ser partido horizontal y partido democrático, tiene que ser una representación del interés colectivo. Eso significa una revolución, un darle vuelta al calcetín de los viejos partidos de estructura estalinista o de los viejos partidos de estructura leninista. Y no lo digo porque sean marxistas, sino porque la estructura histórica de los partidos latinoamericanos están basados en el centralismo democrático, que es una ficción de democracia. No son estructuras horizontales en redes como se plantearía en el siglo XXI, descentralizadas y de mirada igual. ¿Eso pueden hacerlo los partidos actuales? Probablemente no. Probablemente están demasiado contaminados con una lógica de prebendalismo, con una lógica de exclusión, con una lógica de electoralismo que hace complicado darles una dinámica. Ustedes han hablado profundamente de la necesidad de una reforma en el sistema de gobernabilidad y en la adecuación de la gobernabilidad de una manera equilibrada, pero poco de la renovación de partidos. Creo que esa es una tarea fundamental. Si los partidos no se transforman, el sistema político no resiste. Y el sistema político se quiebra por su propia estructura, por su propia debilidad, y si a esto se le suma un circuito cerrado de poder y un nivel de corrupción elevado, por supuesto, las características de la crisis pueden ser dramáticas. Creo que un aspecto complementario a esta lectura, insisto, me disculpan si soy demasiado crudo, tengo una ventaja y ustedes tienen una ventaja, aprovechen la ventaja. Yo me voy mañana y no pasó nada, ¿no es verdad? Pero de pronto algunas de las ideas que puedo dejarles, que quizás otras personas no las podrían hablar con claridad, les sirvan para abrir un debate que pueda ser contradictorio completamente a lo que yo les estoy diciendo, pero que abre la posibilidad de reflexionar. Esto tiene que ver con ustedes. Ustedes no son cualquier parte de la sociedad, son el vértice de la pirámide. Son quienes han gobernado este país y van a gobernar este país en los próximos años. A partir de ustedes o a partir de los nexos que ustedes tienen de carácter político, social y económico. La preservación de un sistema, la preservación de una estructura de poder, la preservación de una manera de ver las cosas puede ser suicida si no se entiende cuál es el rol que jugamos y cuáles son los desafíos que tenemos. Uno de los grandes peligros cuando se produce un colapso, eso es lo que pasó con el Imperio Romano, no es que llegaran los alanos o los germanos o los bárbaros y destruyeran Roma, es que los romanos habían destruido Roma desde dentro. Y cuando los germanos y los alanos llegaron a la ciudad estaba incendiada. Tomarla fue un hecho tan fácil que no hubo mayor problema. Los romanos no se dieron cuenta de que la estaban incendiando, porque se había producido un debilitamiento de sus valores esenciales. La sociedad latinoamericana enfrenta esos problemas dramáticos de crisis interna. Entro a la parte final de mi conversatorio, si me permiten la expresión, que tiene que ver con algunos desafíos que trascienden
nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades. Hay cierto tipo de problemas, se ha hablado mucho de la inseguridad ciudadana aquí, que son el producto de una transnacionalización de la violencia, vía crimen organizado, expresado en el narcotráfico, en el tráfico de armas, en el tráfico de personas, etcétera, etcétera, que tiene mucho más poder que nuestros estados de manera separada. No vamos a poder encontrar respuestas que no pasen por dos caminos. El camino de una recuperación interna de los valores éticos de la sociedad, tarea nuestra, y el camino de la integración más allá de las cuestiones puramente económicas. Es decir, América Latina tiene que empezar a encontrar respuestas alternativas en la lucha contra las drogas. Tiene que encontrar respuestas alternativas en la construcción de mecanismos de seguridad compartidos, en políticas comunes que no sean contradictorias entre sí para el tránsito de capital de blanqueo, para el tránsito ilegal de armas, para el tránsito ilegal de personas en el sentido del crimen organizado, no la restricción para el libre tránsito de personas, que es un elemento fundamental. Ese tipo de problemas genera un desafío nuevo sobre la integración. No es solamente la integración económica y política, sino es la integración para resolver desafíos que han superado el tamaño económico y el poder objetivo de coerción y de uso legítimo de la violencia de los estados organizados, que pueden correr riesgos. Yo no creo en la lógica del Estado fallido, pero sí creo en la lógica del Estado extremadamente débil, que es fuertemente penetrado por las mafias y por las estructuras suprapoderosas en las que el tema de la corrupción es un factor fundamental. ¿Sí? ¿Cómo combates la corrupción si la corrupción es un mecanismo de transnacionalización de capital? Este es un aspecto crucial en ese criterio de la integración. Esta es una reflexión puramente general sobre ampliar la idea de la integración más allá de los niveles en los que habitualmente estamos acostumbrados a hablar. El siguiente factor que me parece clave es, desde determinados sectores de la sociedad latinoamericana se habla de hay que desideologizar la política y convertir nuestras respuestas en algo mucho más pragmático. Concepto que comparto. Siempre y cuando no olvidemos nunca que la construcción de un modelo económico y de un modelo político es inevitablemente ideología. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay muchas maneras de aproximarse a la realidad política y social de un país que tienen como base una estructura pensada. Si yo creo en la economía abierta, tengo una ideología. Si yo creo en un Estado dominante, tengo una ideología. ¿Dónde está la línea del pragmatismo? La línea del pragmatismo está en entender que en el mundo globalizado de hoy, yo puedo ser todo lo estatista del planeta, pero no puedo sustraerme a la evidencia de un mercado abierto a nivel mundial, a nivel global. Y debo ser un jugador eficiente en ese mercado global. Lo que no impide que desde una perspectiva interna yo pueda creer que mi eficiencia será mayor con, como decía uno de los candidatos, las telecomunicaciones estatizadas o no, que crea que puedo ser más eficiente con las telecomunicaciones privatizadas. Ese ya es un mecanismo que es legítimo como propuesta política. Pero por muy estatista, izquierdista y revolucionario que yo sea, la globalización es un hecho objetivo. Y ese hecho objetivo me obliga a una respuesta práctica. Y si no doy una respuesta práctica, estoy traicionando los intereses del Estado al que represento. En la otra lógica, el concepto de que el mercado es un instrumento fundamental de la economía está fuera de discusión. Pero creo que ya nadie puede defender la idea de que el mercado es un buen distribuidor de riqueza, un buen asignador de riqueza. Sí, se requiere de una acción desde el Estado, a través de políticas públicas, para que la inequidad que el mercado no puede resolver, la resuelve el Estado. ¿Eso tiene que ver con ser izquierdista? No, eso tiene que ver con una respuesta práctica.
Si es verdad que la inequidad me hace menos eficiente, debo combatirla con políticas públicas que orienten al mercado que, dejado a su libre albedrío, no funciona adecuadamente. Estoy poniendo ejemplos simplemente para marcar que a veces tenemos ciertas ideas dogmáticas que no necesariamente son correlativas con las necesidades prácticas. El pragmatismo implica aprender lecciones de las ideologías, no solo de una. Otra lógica vinculada esta vez a la crítica de la izquierda. Hace 10 años o 15 se suponía que el manejo macroeconómico responsable y políticas monetarias adecuadas, y si eres procíclico o contracíclico, en este caso contracíclico, estabas respondiendo a los mandatos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Los países del ALBA, como Bolivia y Ecuador, que tienen éxito económico, entendieron algo básico: que el manejo macroeconómico responsable es una condición sine qua non para desarrollar cualquier política de la ideología que sea, cosa que no entendió Venezuela, y así le está yendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no comprendió que las políticas de inversión social y la línea del estatismo no puede desprenderse de un manejo macroeconómico serio y responsable. Termino estas pequeñas reflexiones. He escuchado muchas críticas en estos 2 días sobre los subsidios. En términos generales, el concepto es correcto. En términos específicos, las transferencias condicionadas que a través de un bono a los niños evitan la deserción escolar y a través de un bono a las mujeres obligan a la mujer a vacunar a los niños recién nacidos, a ser atendida en el parto en un centro médico y a definir controles tanto prematernos como postmaternos, son ganancias objetivas. Es decir, contribuyen estructuralmente a resolver problemas de salud y problemas de educación. Si eso se convierte en una plaga, si eso se convierte en un virus, todo se transforma en subsidios, entramos en un despropósito. Ustedes mismos han reconocido que el 100 o el 120 a los 70 es un elemento importante porque se convierte en una suerte de jubilación que de otra manera los ancianos no tendrían. En consecuencia, el criterio de que todo subsidio es malo es un criterio debatible. Otro concepto es el que podemos establecer en el subsidio a la tarifa de energía eléctrica, a la del gas, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas prácticas que han demostrado en los últimos 20 años en América Latina que la reducción de la pobreza, la más espectacular del continente en la última década, tiene mucho que ver con las transferencias condicionadas. La gran pregunta, y ustedes tienen razón y no tengo la respuesta, es: ¿eso se convierte en un derecho adquirido? Y eso se convierte en una carga sobre el Tesoro General de la Nación, sobre el presupuesto. ¿Cómo lo resuelvo? No tengo una respuesta, pero en todo caso sí tengo una reflexión. ¿Lograron un objetivo? Lo lograron. ¿Convertidos en un virus son positivas? No. ¿Hay absolutos? No los hay. Coincido en el criterio. No a una ideologización siempre y cuando no entendamos que el pragmatismo debe beber de las ideologías que construyeron cosas positivas. El neoliberalismo de los 90 nos enseñó algo sobre macroeconomía. El socialismo del siglo XXI nos enseñó algo sobre las transferencias condicionadas. Ninguno de ellos puede responder al gran tema que ustedes están debatiendo. ¿Cuál es la preocupación central de ustedes? Se llama institucionalidad democrática. No quieren autócratas en el poder y tienen razón. No quieren personas que directa o indirectamente se hagan dueños de una sociedad. Pero el detalle, el matiz, no se olviden de que en algún sentido muchos de los aquí presentes han sido y son dueños de esta sociedad y tienen que democratizar la propuesta política, no solamente en función de lo que me pareció extraordinario, la gran coherencia de la propuesta que ustedes han hecho para el 2025, sino que eso tiene que ser real. Igual que les exigen a los candidatos, más allá de la literatura, qué es lo que van a hacer, pregúntense si más allá de la literatura su propuesta 2025 les implica las cesiones de soberanía empresarial que ustedes tienen de aquí al futuro. Termino. Ha sido para mí una extraordinaria experiencia. Una extraordinaria experiencia es siempre aquella que te permite aprender. Si después de 2 días de un encuentro con otras personas, sea organizada o no, en este caso organizada, implican una enseñanza para ti, implican decir, salí más enriquecido después de haber estado aquí que antes, eso quiere decir que esto ha funcionado bien.
Y creo que ustedes han propuesto una mecánica muy importante, una mecánica de debate, una mecánica de pluralismo, una mecánica donde las ideas han circulado libremente, con oxígeno, como dije en algún momento para hablar de la política. Y eso es extraordinario, ese es un mérito que yo quiero reconocerles a ustedes, agradecerles la posibilidad de compartir con ustedes algunas de mis ideas y, por supuesto, pedirles muchísimas disculpas si he sido un impertinente desde la perspectiva de un extranjero que se ha permitido hablar de su país más de lo que debiera. Muchísimas gracias.